Bien, muy buenas tardes, colegas y amigos. Es un placer, como siempre, participar en estos eventos y créanme que lo hago con mucho cariño y con mucha pasión, puesto que lo mío es la ingeniería eléctrica. Durante años la he vivido, la he palpado en las manos y eso me ha llevado a todos los días ponerme a estudiar, ponerme a leer para brindar lo mejor de mí en el campo laboral y en la parte de la capacitación. Este es un libro relativo precisamente al perito profesional en su marco jurídico y legal, que fue consensado también con la parte jurídica y legal, con abogados conocidos que me ayudaron también a definir algunas de datos legales, que es en la parte en la que nosotros como ingenieros adolecemos. ¿Por qué? Porque nuestra formación es más técnica que normativa o legal. No somos abogados, obvio es, pero hay una máxima en el derecho que dice, la ley, el desconocimiento de la ley no me exime de la responsabilidad. Y con esa máxima, pues me di a la tarea de investigar, de leer a lo largo de los años sobre cuáles son mis derechos y obligaciones, primero que nada, como ciudadano, después como profesionista y ahora como perito profesional a lo largo de los años. Bien, vamos a iniciar entonces en el tema viendo esta reflexión de las respuestas que un pequeño, y tiene relación, y lo vamos a ver en un momento, no es algo fuera de lo normal, es algo que vamos a entender claramente, las respuestas que dan los niños en sus exámenes. Estoy pensando en que nosotros como peritos tenemos una responsabilidad que deberemos de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Yo quiero aclarar, no somos responsables de la seguridad de los ciudadanos, ¿eh? No nos pongamos responsabilidades que no nos competen. Tenemos derechos y obligaciones, sí, pero vamos a ver cuáles son esos derechos y obligaciones. Bien, entonces, un padre de familia fue y se le presentó al profesor por qué lo había reprobado, por qué había reprobado a su pequeño de 8 años, ¿sí? El niño había contestado su examen bien, el que estaba mal era el profesor, y si esto se llevaba ante el juez, obviamente que el profesor hubiese perdido. ¿Qué decía en el examen del pequeño? Dice, aquí va el ejercicio de matemáticas de mi hijo de 7 años. Yo creo que quien no ha entendido bien es el profesor. Y el profesor lo que preguntaba, que escribiera los siguientes números al que estaba escrito en letras. El niño obviamente contestó 10, contestó 11, fue el siguiente número. 98, contestó el 99 con números. Contestó 81, a la respuesta de 81, el 82, a la respuesta de 66, 67 y a la respuesta de 30, 31. De acuerdo con lo que redactó el profesor o las instrucciones que dio a los alumnos, el pequeño respondió bien. ¿Esto a qué viene en relación al tema del perito profesional? Amigos y colegas, yo sé que aquí hay varios peritos y lo vamos a entender claramente. La función primordial del perito no es vigilar nada más las instalaciones eléctricas, no es conocer una norma oficial mexicana. Tenemos la obligación y responsabilidad de conocer leyes, normas y reglamentos relativos a la ingeniería eléctrica. Entonces, es un cúmulo de conocimientos que tenemos que abordar, no nada más nuestra NOM 001C 2012. Eso se lo dejamos a la unidad de verificación, quien le han asignado el mote de perito. La unidad de verificación no es ningún perito, está delimitada en una norma oficial mexicana. El perito profesional es otra cosa, como veremos y definiremos más adelante. Bien, entonces, si nosotros en calidad de peritos
expresamos en nuestro informe pericial una palabra no acorde al entendimiento del juzgador o el juez, este señor, ¿qué es lo que va a hacer? Desechar la prueba pericial. Entonces, de nada sirvió que me hayan llamado como perito si por una coma, una palabra, con una palabra como por ejemplo, ¿cuál? Soy muy dado a meterme a la investigación. Entonces, cuando me dijeron, oye, un dictamen pericial de un incendio, ok, necesito la prima del seguro. Oye, pero tú eres perito en instalaciones eléctricas, ¿qué tiene que ver la prima del seguro? ¿Para qué la quieres? Necesito revisar los términos bajo los cuales les otorgaron el seguro. Y la prima del seguro decía que no cubría las fallas por sobrecarga. Fíjense, una sobrecarga en una instalación eléctrica que puede dar origen a un incendio, efectivamente. ¿Ok? El problema que se tuvo en la instalación eléctrica no fue sobrecarga, fue una sobretensión. Por ese cambio de palabra que no estaba inscrita en la póliza del seguro, la persona pudo cobrar los daños por una falla de sobretensión en sus instalaciones. ¿Sí? Entonces es importante, y la reflexión que nos deja el tema del pequeño con su examen es muy clara para nosotros como peritos profesionales. Necesitamos conocer un marco regulatorio jurídico, aun cuando no intervengamos ante las autoridades de justicia, ante los juzgados. Podemos actuar únicamente entre empresas privadas, entre un cliente y una casa de materiales que no nos haya vendido precisamente materiales certificados, que no cumplen con la normatividad mexicana. Hace años llegaron productos chinos, entonces la Secretaría de Economía se dio a la tarea de normalizar y aprobar una normatividad que ahora le llamamos NMX, ¿verdad? Para todos los productos fabricados en México, y los productos de procedencia extranjera tendrán que cumplir con esta normatividad mexicana. En caso de que México no tenga una norma para ese producto, podremos hacer uso de normas internacionales, de normas extranjeras. ¿Alguien me puede decir si el Código Nacional de Estados Unidos es norma internacional? Analicémoslo y espero la respuesta más adelante. Bien, entonces, el perito tiene un ámbito de aplicación mucho mayor que la unidad de verificación, que el corresponsable de instalaciones, que el dictaminador, como le hemos llamado ante Protección Civil, esa figura que realmente la ley de Protección Civil dice responsable técnico, no dice dictaminador, ¿sí? Entonces, tiene mucho mayor jerarquía, y me atrevo a decir que el perito debe, y hay que recordar lo que dice la norma, la palabra debe es signo de obligatoriedad, debe ser la crema innata de las profesiones en cuanto al nivel de conocimientos. Yo quiero preguntar aquí, colegas y amigos, por lo que he visto en el chat, ¿el perito tiene que firmar un proyecto, avalar un proyecto? Sí lo puede hacer, pero ¿qué figura tendría que firmar un proyecto? ¿Y en calidad de qué lo está firmando? Para autorizar, no he encontrado en ninguna parte de la ley que exista autoridad o figura como un perito o una unidad de verificación que firme un proyecto para autorizarlo. No lo hay en estos momentos. El procedimiento de evaluación de la conformidad de la NOM 001 dice que debe haber un responsable de proyecto, no un perito. Entonces, no somos responsables, peritos no somos responsables del proyecto. Debe de haber un responsable de proyecto
que tiene que ser un ingeniero electricista, mecánico electricista, afín a la ingeniería eléctrica, con número de cédula profesional. Eso sí está en el procedimiento de evaluación de la conformidad, ¿sí? Considerando que como profesionistas cumplimos con los conocimientos que forman parte de la base legal para emitir un justo dictamen pericial, es necesario un alto grado de capacitación. Aquí hay difieren algunas cosas acerca de la presentación anterior, con todo respeto, conozco a Mari Carmen, una excelente persona, pero hay algunas acepciones en las que no estuve de acuerdo y ahorita lo vamos a ir comentando poco a poco, ¿sí? Entonces, el perito como figura máxima en cuanto a conocimiento debe estar por encima de todas las profesiones en cuanto a conocimientos, ¿sí? ¿Para qué? Para emitir un dictamen que va a haber un juzgador, el que va a tomar en cuenta para tomar una decisión o formarse un criterio en un veredicto. Hoy en día hay desaliento en la formación de peritos profesionales. Hay ofertas de capacitación, damos un curso de la norma 001, al final te aplicamos una evaluación de la norma y si lo acreditas te hacemos perito. No es el camino, colegas y amigos, no es el camino. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué, qué grado de conocimientos debe de ostentar el perito. Peritos pueden ser cualquier profesión, enfermeros, si hay un colegio de profesionistas como tal, un colegio de ingenieros como el nuestro, colegio de médicos, colegio de profesores, si existen. ¿Y eso de dónde viene? ¿Quién nos da ese derecho a integrarnos a una lista de peritos? El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese artículo 5 es el que nos da vida como profesionistas. Ese artículo 5 nos dice que podemos ejercer la profesión que queramos, dedicarnos al trabajo que queramos, siendo lícito. Hoy en día, nuestra profesión de ingeniería es lícita y que requiere título y cédula profesional. La cédula profesional, si no contamos con ella porque no la llevamos a registrar en profesiones, no podemos ejercer como profesionistas. Y eso está penado en el Código Penal Federal. Se llama usurpación de profesiones, ¿sí? Entonces, el artículo 5 constitucional, además, nos dice que la ley va a determinar en cada estado cuáles son las profesiones que requieren título para su ejercicio y en qué condiciones y qué autoridad habrá de expedirlo. ¿Cuál ley? Pues ahorita vamos a ver cuál ley, ¿verdad? Hay una ley emanada de la misma Constitución. Y luego nos dice que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Hoy en día estamos inmersos en un acto de autoridad por parte de una Secretaría de Estado, y lo digo, la Secretaría de Energía, queriendo imponer tarifas arancelarias a las unidades de verificación. Lo digo con todas sus letras, no es su facultad, está violando un derecho constitucional de nosotros como profesionistas. Y si lo permitimos, esto va a trascender a que otras instituciones, otras secretarías quieran fijarnos nuestros costos. La ley dice que no es así, que tenemos derecho a cobrar o regalar nuestro trabajo de acuerdo con quien lo solicite, ¿sí? Entonces, ese es un tema importante que no debemos permitir. Bien, entonces, este artículo 5 constitucional le da vida a la ley reglamentaria del artículo 5 constitucional llamada Ley de Profesiones. Esta Ley de Profesiones nos dice en el artículo 7:
Las disposiciones de esta ley regirán en la Ciudad de México y en asuntos de orden común y en toda la República en asuntos de orden federal. Quiero mencionarles que esta ley nombrada, el nombre titular es Ley de Profesiones del Distrito Federal, fechada en 1945. Y el artículo 7 nos dice que aplica también a todo el país. Se hizo un intento de reforma constitucional, perdón, no constitucional, una actualización de esta ley que se quedó en el escritorio de los senadores, de los diputados, no trascendió. Nosotros tenemos que buscar la manera de que haya actualización. ¿Por qué? Porque hay profesiones nuevas, hay nuevos delitos profesionales que no están contemplados en esta ley. ¿Quién tiene que hacerla? Y aquí está la respuesta más amplia de la pregunta que hacían de formular una ley para los electricistas. No, amigos, ellos no lo van a hacer. A duras penas tenemos abogados en el Congreso de la Unión, ¿verdad? Tuvimos al Rey del Tomate, a Carmelita Salinas. ¿Cuándo van a hacer una ley? Pues nunca. ¿Dónde está la especialidad? En los colegios de profesionistas. Entonces, esa ley de educación de profesiones tiene que salir de los colegios. ¿Quién la requiere? Nosotros. Y ya salió una propuesta, pero que se quedó guardada en el escritorio. Tenemos que incidir para que se actualice. Entonces, este artículo 7 nos aplica a nivel nacional la ley de profesiones del Distrito Federal, ¿sí? Bueno, como toda ley, para su aplicación tiene un reglamento, el reglamento de la ley reglamentaria del artículo constitucional. Y aquí nos define precisamente en el artículo 24 de ese reglamento, capítulo 5, lo que es un profesionista. El ejercicio profesional, la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque solo se trate de consulta, o la ostentación del carácter de profesionista, y ya dice mediante tarjetas, anuncios, placas, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero aquí lo importante, y yo les invito a que aprendamos a leer entre líneas lo que nos dicen nuestras leyes. Son complejas, hechas por abogados, revisadas por abogados, matizadas por abogados, ¿sí? Con la intención, no sé, tal vez de que la interpretación sea un poco confusa. Entonces, hay que aprender a leer entre líneas. Aquí me dice, a título oneroso, quiere decir que yo puedo poner mis costos como profesionista. Entonces, nadie me puede obligar a cobrar de común acuerdo con quien me contrate. Yo puedo regalar mi trabajo a la prestación de cualquier servicio propio de mi profesión de ingeniero electricista, para hacer un proyecto, para hacer una verificación, para hacer un peritaje, ¿sí? Entonces, nadie puede obligarme como profesionista en el ejercicio profesional. Ahí, obviamente, entramos los ingenieros. Bien, entonces, la ley reglamentaria, ley de profesiones, faculta únicamente a los colegios de profesionistas al registro y reconocimiento de una figura muy importante llamada perito. Entonces, ¿quién tiene la facultad de nombrar a los peritos por especialidad? Los colegios de profesionistas. No existe asociación alguna diferente a los colegios. No existe institución de educación superior que nombre a un perito. Ni siquiera el Consejo de la Judicatura Federal ni estatal nombra a los peritos. Cuidado. Y lo hemos permitido. Y el órgano máximo de esta nación que sirve para vigilar las leyes es el primero que le está violando. ¿Por qué? Si observamos la convocatoria anual
que emite la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal y estatales, emiten una convocatoria que dice invitación a la integración al padrón de peritos. No dice a nombrar peritos. Llegamos con nuestra carta del colegio y nos dicen, no, esto no lo necesitamos. Entonces, ¿cómo vas a dar fe de que soy un perito si no me estás recibiendo mi registro colegiado? Entonces está violando la ley de profesiones cuando se supone que debe ser el garante, vigilante de su cumplimiento. Entonces, siendo peritos en alguna materia, y como ya lo mencioné, la crema innata demostrable de esa calidad, no necesitamos otra asociación, tenemos que darle vida a través del colegio. Y esta figura es la única que aparece en los colegios de profesionistas. Yo no tengo que rendir cuentas a ninguna otra asociación. Tengo que rendirle cuentas a mi colegio porque es el que me está dando el aval como perito profesional, ¿sí? Entonces, la palabra perito es un vocablo latino que significa sabio, hábil, experimentado, práctico en una ciencia o arte. Una ciencia que estudiamos en la carrera de ingeniería, colegas y amigos. Ciencias, las matemáticas, la física, la química, que nos dieron las bases para poder solucionar, investigar problemas. Entonces, ahí está lo interesante del perito, ¿sí? Hoy en día, el perito, si le queremos llamar perito en la norma oficial mexicana 001C de 2012, pues no es un perito, ¿verdad? No existe esa figura como tal. ¿Por qué? Porque la misma Código Penal y Código Civil mencionan en el documento que el perito es un experimentado en la ciencia, el arte, y la norma oficial mexicana no es ciencia, no es arte, es un documento normativo única y exclusivamente para aplicarse a través de la ciencia y la tecnología, ¿sí? Entonces, eso es el perito, colegas y amigos. ¿Quién otorga ese reconocimiento? Es un reconocimiento. Los colegios de profesionistas, artículo 50, inciso O de la Ley de Profesiones Federal, que también en cada estado debe existir un equivalente en la Constitución estatal en esos términos. Dice, las facultades del colegio son listar o emitir listas de peritos. Y si nos vamos a la definición de listar, que es un verbo activo transitivo, nos dice que es un vocablo que se refiere a registrar, afiliar, asentar en algún documento, adscribir, matricular, inscribir, anotar, apuntar o alistar en una lista a alguien con algunos propósitos que puede ser académico, laboral o algunos empleos en especial, ¿sí? Entonces, ¿dónde vamos a asentar el registro de peritos? Yo quiero preguntar aquí a aquellos que son peritos si aparecemos en algún libro de actas de nuestro colegio. Es lo primero que tenemos que armar, nuestro libro de actas de registro de todos y cada uno de los peritos. Cómo se otorga, las convocatorias deben de aparecer en ese libro de actas, las fechas de evaluación, la fecha en que se reconoce y se integra la lista de peritos. ¿Para qué? Para que esa lista sea enviada en el mes de enero cada año a la Dirección General de Profesiones, ¿sí? Entonces, ¿quién es el perito profesional? Una persona especializada en alguna ciencia, arte o oficio que con sus conocimientos y experiencia puede emitir su opinión técnica ante quien lo solicite. ¿Y quién lo solicita? Cualquier persona. Un usuario a quien se le quemó una casa puede solicitar nuestros servicios directamente, contratarnos para emitir un dictamen pericial. Pero si llaman a un corresponsable, obviamente
que no tendrá el mismo efecto. Y créanme que he visto dictámenes periciales, entre comillas, que son un reporte técnico de una unidad de verificación, que nada tiene que ver con un dictamen pericial. Un dictamen pericial tiene un formato, y más hoy en día con los juicios orales. ¿Por qué? Yo quisiera preguntar a ustedes, ¿qué metodología de investigación utilizan para emitir un dictamen pericial ante un juzgado o ante sus clientes? ¿Qué metodología? En un cuestionamiento ante el juez, se le preguntó a un perito, ¿qué metodología utilizaste? Pues me presenté en el lugar de los hechos y observé, vi qué había. No, ¿qué metodología? A mí en la carrera profesional me enseñaron el método científico como una metodología de investigación y es el que yo utilizo en mis peritajes. Existen otros métodos, el del árbol el del árbol, el de Ishikawa, el japonés, el del esqueleto de pez, el de qué pasa si, ¿sí? Hay varias metodologías de investigación. Entonces, cuidado con lo que estamos haciendo y nos presentemos ante un juzgado, porque eso, créanme que se siente horrible cuando el juzgador lo esté cuestionando o la contraparte que lo que busca es echar abajo nuestro peritaje, haciéndonos caer en contradicciones. Y eso el juez hoy en día lo puede tomar como falsedad de declaración y tiene una pena de privativa de la libertad, cárcel o económica por falsedad de declaración, ¿sí? Entonces al perito se le puede cuestionar de tal manera que nos hagan caer precisamente en falsedad de declaración. ¿Quién? La contraparte. Y créanme que a lo largo de mi vida profesional como perito, desde 1987, me ha tocado estar en los juzgados, en la cárcel, no encerrado, ¿verdad? Pero sí en los juzgados de la cárcel, en donde han llegado los abogados a cuestionarme y por fortuna el conocimiento me ha dado esa expertise de ponerme a jugar con ellos, ¿verdad? Ya les platicaré en un momento más cómo sucedió. Bien, para ser un buen perito, ¿qué necesitamos? Formación académica, importantísimo. Las bases que nos dieron en la escuela de ingeniería, importante, sí, claro que sí. Experiencia. Para ser perito, mínimo se requiere una experiencia profesional de 5 años en el ejercicio profesional. ¿Dónde empieza el ejercicio profesional? Hay que ver la fecha de nuestra cédula profesional. Ahí marca el inicio del ejercicio profesional. Nos han dicho, oye, tengo 20 años de hacer instalaciones eléctricas, pero apenas el año pasado me titulé. Entonces tu experiencia profesional empieza a contar a partir del año pasado, no de hace 20 años. ¿Por qué? Porque no somos profesionistas consumados por no tener la carta patente que es la cédula profesional. Debemos ser intuitivos, imaginativos. Parte de la investigación que hacemos es imaginar en un hecho qué sucedió, qué pasó, por qué pasó. Hacer uso de nuestros sentidos, el sentido común también es importante. Los sentidos en un hecho de un examen pericial, en una investigación, es importante. Hay huellas que se dejan latentes en algún siniestro, que se pueden oler, que se pueden ver, que se pueden palpar, que se pueden tocar, que se pueden escuchar, ¿sí? Entonces hay que ser muy persuasivo en la revisión, en las inspecciones. Capacidad investigadora. Fíjense aquí, yo tenía un concepto errado hace algunos años sobre el término forense y pensaba que el término forense era únicamente aplicable a los muertos, ¿verdad? No, el término forense es la investigación de cualquier hecho delictivo, que puede ser un incendio por cortocircuito, una persona electrocutada, ¿sí? La investigación se vuelve entonces agregándole una palabra de forense, de tal manera
que hay ingeniería eléctrica forense, investigación de accidentes, de hechos que vienen a dañar a la persona o sus bienes patrimoniales. Saber comunicar es importante. ¿Por qué? En la redacción de mis informes, yo no voy a escribir como técnico. ¿Por qué? Porque lo que necesito es informarle al juzgador, a la persona que me contrató, que no es ingeniero electricista, que no entiende mis términos, informarle de qué sucedió en palabras llanas que él pueda entender. Porque si llego con el señor juez, es que el cortocircuito se presentó por la falta de capacidad interruptiva, me va a decir, tu peritaje no lo entiendo y lo desecho. Entonces tenemos que decirle al juez qué fue lo que sucedió en términos de abogado, porque él es un abogado. Especialización, obviamente la especialidad, peritos en instalaciones eléctricas es el término general. Puede haber peritos en seguridad eléctrica también, ¿sí? Peritos en seguridad industrial enfocado a la parte eléctrica. Esas serían las especialidades. Bien, entonces todos los colegios de profesionistas de todas las especialidades, involucramos a todos los colegios del país, habidos y por haber, tienen la facultad de nombrar y listar a sus peritos profesionales. El camino para dirimir una controversia es a través de la autoridad, Ministerio Público. Podemos ser llamados por Protección Civil para coadyuvar, pero en todos esos siniestros de incendio y de personas electrocutadas, quien interviene directamente es Ministerio Público y a ellos nos debemos, ¿sí? Nada más, no hay otra institución. Podemos auxiliarnos de algunas instituciones para que nos indiquen el camino cuando no lo conocemos, pero cuando lo conocemos, bueno, pues a través de la autoridad directamente involucrada. Bien, entonces dijimos, el artículo 50, inciso A, inciso O, perdón, nos habla del perito profesional. Los colegios deben de formar sus listas de peritos profesionales por especialidades y nos dice aquí el inciso O que serán las únicas que sirvan oficialmente. Entonces, ¿por qué estamos permitiendo, verdad, que autoridades como la Fiscalía, anteriormente la Procuraduría Federal de la República, emita listas de peritos? Si no tienen un órgano colegiado, ¿cómo emiten esos peritos? Yo tuve una experiencia en un accidente vial, un choque, en donde me mandan a la perito a tomar fotografías y ver quién era el responsable, supuestamente. Y le pregunté, ¿cómo se hizo usted perito? No, un día no había quien tomara las fotografías y me mandaron a mí. Y después de ahí me dijeron, tú eres perito, nada más por ir a tomar fotografías, ver cómo quedaron los carros, y si le pegaron por atrás, el que tuvo la culpa fue usted. Si le pegaron por adelante, el que tiene la culpa es el otro. Ah, ¿así te hicieron perito? Sí. Ah, caray. Pues qué buen órgano de peritación tenemos. Motivo por el cual en la guardería ABC se dieron a la tarea de los padres de familia no permitir que los peritos mexicanos de la Procuraduría Federal de la República en ese entonces intervinieran en el hecho. Contrataron a peritos, entre comillas, porque fueron firmas de ingeniería, extranjeros, entre ellos argentinos, norteamericanos, y esos supuestos peritos contrataron a peritos mexicanos, que fueron los que elaboraron el dictamen pericial. Obviamente el cobro para los mexicanos fue mucho menor, el pago fue mucho menor, y en pesos mexicanos, mientras que a las firmas de ingeniería les pagaron en dólares, ¿verdad? Y buena cantidad. Bien, entonces los peritos en instalaciones eléctricas, aclaro aquí, hasta el nombre desconocemos, colegas y amigos. A las unidades de verificación, como marca la ley, nos decimos soy unidad verificadora. Yo no soy unidad verificadora, yo soy unidad de verificación. Soy perito eléctrico. ¿Habrá peritos hidráulicos?
No, somos peritos en alguna especialidad, en este caso en instalaciones eléctricas, ¿sí? No soy perito eléctrico. Aclaremos y hagamos nuestra terminología, la hemos perdido. Y la hemos perdido a tal grado que en una ocasión, emitiendo un documento para protección civil, llegó a manos de la Dirección de Protección Civil y mandan al inspector. El inspector emite un documento que dice es que el breaker del local no es el adecuado. Oye, pues si yo hice la revisión, ¿cómo no va a ser por qué no es el adecuado? A ver, señor director, hice una carta, un escrito, preguntándole al director, quiero que el inspector me diga en qué parte de la norma me habla de un breaker, porque no entiendo la palabra y a qué se refiere. No sé qué elemento de la instalación es. El director respondió con la anuencia a la persona, al usuario, le entregó su anuencia, ya no discutió más. ¿Por qué? Por el desconocimiento, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que ser incisivos, amigos y colegas, hasta en la terminología. En un caso de una peritación, podemos fallar. Por eso necesitamos leer leyes, normas y reglamentos, no aprendernos la ley, saber dónde buscar y en qué términos tendremos que redactar un informe pericial. Hechos como desastres por huracanes aquí en Quintana Roo, que se dan constantemente, bueno, nos llaman a dirimir para los seguros. El seguro lo que menos quiere es pagar. Y nos mandan ajustadores de vehículos a tomar nota, a ver qué encuentran. Y lo primero que le dicen al usuario, ¿cuánto me vas a dar? Y lo pongo a tu favor, ¿verdad? Eso es corrupción y lo sabemos, lo vivimos, no es ajeno a nosotros, ¿sí? Hay unidades de verificación corruptas, sí, yo denuncié en 3 ocasiones a Energía y a EMA, de aquel colega que emite dictámenes, a ver si está aquí, emite dictámenes desde Monterrey, los manda vía mensajería, ¿verdad? Y no ha pasado nada. ¿Me empezaron a hostigar? Sí, fui hostigado. Peritos en ingeniería mecánica también los hay, en diferentes especialidades. Una especialidad, recipientes sujetos a presión, muy importante, ¿verdad? Entonces, ahí están las especialidades que marca la ley de profesiones. Soy perito en ingeniería mecánica en la especialidad de recipientes sujetos a presión. Hay ahora con la modalidad de peritos en energías renovables también. Vamos, ¿para qué me sirve a mí que me capaciten en la norma 001C de 2012? Si desde 1992 soy unidad de verificación en instalaciones eléctricas, donde me tienen que capacitar es en el marco jurídico y legal. Hay diplomados que se han dado en el marco jurídico y legal en algunos colegios, qué bueno, pero también es importante tener el punto de vista del técnico, no nada más de los abogados, porque hay muchas discrepancias entre la terminología del abogado y la terminología del técnico. Y les comento una muy rápida. En un peritaje, en un acto de peritaje, de peritación, leí el informe, el expediente, y decía, el perito con número de cédula de pasante tal se presentó a rendir su informe pericial. Ah, caray, a ver, abogado, ¿ya viste esto? Sí, pues, hay que cuestionar al perito pasante con su número de cédula de pasante. A ver, espérate, abogado. ¿Qué institución te da un número de cédula de pasante? La carta de pasante que nos entregan al final de la carrera tiene un número de folio, eso no es un número de cédula. Entonces el señor no es perito, porque además tiene que pasar por un órgano colegiado de acuerdo con lo que marca la ley de profesiones. Y nos hemos encontrado también cédulas profesionales apócrifas que encontramos ahí en la plaza de Santo Domingo, en la Ciudad de México. Hoy en día en internet por 500 pesos deposita y te mandamos título, cédula profesional. Me atreví a cuestionarlos, a preguntarles si quería un título de médico. Sí, de
deposita tus 500 pesos y te lo mandamos. Los cuestioné muchas veces, de tal manera que un día me mandaron mi fotografía que encontraron en internet, amedrentándome, ¿sí? Entonces, ¿a dónde podemos ser llamados con lo que dice la ley? Al Poder Judicial de los estados y al federal. Y registrados en el padrón de peritos somos llamados como auxiliares de la administración e impartición de justicia. Importante apoyo que debemos otorgarle. El director de profesiones del Estado nos pidió acrecentar esa lista de peritos. Hacen falta en el país, somos pocos. Necesitamos ampliar esa lista a nivel nacional. En un documento del Poder Judicial nos dice cuál es el nombramiento de peritos. Fíjense, el Poder Judicial lo establece en un documento, no recuerdo ahorita, creo la ley federal del Poder Judicial, ¿sí? Dice cómo nombrar a los peritos. Entonces, ¿por qué está violentando su propia ley? Dice, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial o el Consejo Ejecutivo Distrital, según corresponda, formulará anualmente una convocatoria para integrar a un padrón a todos aquellos peritos que deseen colaborar como tales ante estos órganos para ser llamados en un proceso penal, civil o mercantil. Esta lista que tenemos en el colegio, en cualquier momento, el Poder Judicial llama al colegio y le dice necesito un perito para que intervenga en cualquier juicio penal, civil o mercantil, tomando como base la propuesta hecha por cada colegio de profesionistas. Ahí nos están dando nuestro lugar como colegios, como órganos colegiados. Entonces, ¿por qué hemos permitido que se brinquen las trancas, verdad? Perdón por la expresión. ¿Por qué violan la ley entonces? ¿Por qué no nos hemos manifestado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Nación? Hagámoslo y van a ver que van a ordenarse en cuanto al reconocimiento del perito profesional. Hace varios años nos costó trabajo ante la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial que no nos reconocían. ¿Por qué? Por intereses personales ahí enmarcados en las direcciones que vigilaban la electricidad, ¿sí? No querían reconocer al perito profesional del colegio. Se implementó entonces para ello, ya una vez que se logró a través de un subsecretario de Comercio y Fomento Industrial, el tener la venia para reconocer la figura del perito. Se integró entonces un comité tripartita para evaluarlo. Entre colegio, entre Secretaría de Comercio y el Instituto de Investigaciones Eléctricas. La primera evaluación que hicimos, en la cual yo estuve presente y participé, fue de 12 horas. Empezó a las 8 de la mañana, terminamos a las 8 de la noche. Fuimos 38 peritos a nivel nacional en esa ocasión, ¿sí? Y después, esos 38, por el hecho de haber presentado esa evaluación, se les otorgó el primer reconocimiento como unidades de verificación. Y dice después, cuando la pericia no requiera de profesionales universitarios, el juez nombrará a la persona que considere idónea. Un ejemplo de ello es cuando llaman a un carpintero como ejemplo, ¿verdad? Que no hay una carrera de carpintero como tal, no hay un título de carpintero, pero el señor es experto y puede dar una opinión acerca de un trabajo de carpintería. Bien, hay un manual de procedimientos del Consejo de la Judicatura en cada estado, en donde se describe precisamente la forma en la que se tendrá que integrar al perito en un padrón, no cómo nombrarlo, porque para nombramiento está el Colegio de Profesionistas. Bien, entonces los informes periciales deben de estar basados en la ciencia, la tecnología y el ámbito jurídico legal. Ahí es donde tenemos que ponernos a estudiar.
independientemente de la norma oficial mexicana, el marco jurídico y legal, el derecho, sin ser abogados, sin buscar el grado de abogados, tendremos que empezar a leer un poco. Y yo les conmino a que empecemos con el Código Penal, el Código Civil, el Código Mercantil, la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que lleguemos verdaderamente a tener el grado de expertise en cuanto a la calidad de materiales, como observamos en la imagen, o ante un accidente por electricidad, también ahí entramos también, ¿sí? En este momento estoy metido en un caso de electricidad, ¿verdad? De una persona que falleció por electricidad. He estado en incendios, he estado en violación, una violación que tengo que ver con delitos si yo no soy médico forense. Bueno, pues hay que investigar si el vehículo donde se movió la chica en ese momento funcionaba, ¿verdad? En los incendios, en ocasiones en la vivienda no han sido cortocircuito, han sido porque dejaron veladoras encendidas en una mesita de madera con perfumes. Claro es que se acabó la veladora, agarró el fuego la mesa y después las cortinas y se inició el incendio. En este tipo de accidentes, ok, ¿qué tipo de legislación interviene? No nada más la NOM 001, no nada más la ley de la industria eléctrica, interviene la Ley Federal del Trabajo, normas oficiales mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Para esto somos llamados, ¿sí? Y tenemos que estar acordes a las necesidades del llamado de un juez. Hay que recordar que el juez tiene el mismo nivel jerárquico del presidente de la República, los tres poderes de la Unión. Y si no atiendo el llamado de un juez, ¿qué va a suceder? Estoy sujeto a que el juez emita una orden de presentación y que llegue la policía ministerial a detenerme y llevarme a presentarme con el juez. Y ante el juez me puede fijar una multa por el hecho de no haberme presentado al llamado o una pena de pérdida de la libertad por un determinado tiempo, ¿sí? Y obviamente quien no se presente ante el juez, al llamado del juez, que es el órgano máximo judicial en la nación, pues obviamente como profesionista somos mal vistos. Por ahí alguien preguntaba en una reunión, oye, es que yo he hecho varios peritajes y no me pagan y pues ya no quiero seguir haciendo más. ¿O qué va a suceder? ¿Cómo les puedo cobrar? Ah, caray. La respuesta es, sí nos pagan, sí nos pagan. Efectivamente, la ley protege al perito. No basta, y aparece en la ley, no basta más que mandarle una carta al señor juez diciéndole, señor, la parte que me contrató no pagó mis honorarios. Y el juez va a girar instrucciones escritas obligando a que se paguen mis honorarios, ¿sí? En una ocasión ya me sucedió y funciona, sí funciona, porque el juez apapacha al perito, lo protege. En los juicios orales es algo diferente, es algo diferente. En los juicios tradicionales que todavía existen, el juez todavía apapacha al perito, lo protege, ¿sí? Entonces, importante. El término forense se refiere más que nada a la investigación, ¿sí? Bien, colegas y amigos, en sus estados busquen estos documentos de cada una de las leyes. Perdón, buscaba yo una lista, pero no la tengo aquí, la tengo en un curso que imparto precisamente del marco jurídico y legal de todas las normas, leyes y reglamentos que hay que estudiar, que hay que leer, hay que hacernos de ellas. La ventaja que tenemos hoy en día, que las encontramos en internet, la constitución política de nuestro estado, qué dice conforme al perito, la ley del ejercicio profesional en cada estado también hay que buscarla, la ley profesional estatal, código penal del estado, código civil del estado,
y sus procedimientos de códigos también, la ley de comercio o mercantil, que ahí tenemos también injerencia y podemos ser llamados, la ley federal del trabajo, la legislación del perito en materia judicial en prevención de riesgos laborales es importante. En cualquier momento podemos ser requeridos. No hay con que podamos decir no o no atender un llamado de un juzgado, porque entonces somos acreedores a sanciones, ¿sí? Para ello, bueno, pues hay que hacernos de bibliografía, hay bastante bibliografía que hoy en día está llegando a las librerías, hay que buscarla. Todo esto en beneficio de nuestra profesión y del campo profesional. Bien, estos no son peritos, son perritos, ¿eh? Colegas y amigos, gracias por su atención. Espero que esta charla pues sea de interés para ustedes y les motive a buscar precisamente esa actualización, esa capacitación en el marco jurídico y legal, importante para el perito profesional. Nos debemos a la profesión, nos debemos a los colegios de profesionistas únicamente. Ahí es donde tenemos que trabajar y hacerle llegar nuestros servicios a través del colegio a cualquier lugar, a cualquier institución, a los ciudadanos de este país que requieren de nuestros servicios. Un perito va a peritar sobre un proyecto, sobre una instalación, no es para que elabore el proyecto, no es para que elabore la construcción. Lo puede hacer, sí, por nuestra formación. Yo mismo construí, proyecté, ahora me he dedicado a la consultoría, a la peritación, ¿sí? No hay necesidad que el perito firme un proyecto tampoco, porque no es su labor, porque no hay ninguna ley que diga que tenga que firmarlo. No existe. ¿Lo puede revisar en calidad de dar un dictamen pericial? Sí, lo puede hacer. En calidad de revisar una instalación eléctrica, sí, para saber si efectivamente la unidad de verificación cumplió con la evaluación de la conformidad en el momento en que realizó la actividad, en el ámbito y la aplicación como marca la ley. ¿Sí? La invitación está hecha, colegas y amigos. Muy bien, el tiempo nos apremia. Preguntas y respuestas, por favor. Gracias por su participación. Adelante. Gracias, ingeniero Velasco. Vamos a hacer algunas preguntas, si me apoyan, para seleccionar algunas. Con todo gusto. Adelante. ¿Un peritaje solo aplicaría en caso de presentarse un siniestro o ante una queja de incumplimiento de una autoridad? No precisamente ante un siniestro. Hay peritajes que han llegado sin necesidad de llegar a un juzgado, que nos piden, oiga, el constructor me dijo que había 5 sistemas de tierra y queremos que nos haga un dictamen pericial para saber si efectivamente hay 5 sistemas de tierra. Llegamos y a ver dónde pusiste los 5 sistemas y nada más estamos viendo un solo sistema de puesta a tierra, ¿eh? Para dirimir controversias entre usuarios y profesionistas. También para eso se puede hacer un peritaje. Gracias, ingeniero. También preguntan, ¿una revisión de las condiciones de las instalaciones se identificaría como un diagnóstico? ¿Cómo llamamos al personaje que lo desarrolla? El perito profesional lo puede realizar, dar un dictamen pericial de las condiciones de seguridad que guarden sus instalaciones. Ahí deberíamos de incidir, es la figura que estaría encargada ante Protección Civil, no le corresponde a la unidad de verificación, debe ser un peritaje, pero es la parte que Protección Civil tampoco ha entendido. Adelante. Ok, ingeniero, muchas gracias. Si hubiera alguna otra pregunta, se la hacemos llegar al ingeniero para que se les conteste vía correo electrónico. Y le dejo el micrófono al ingeniero Rodolfo. Aquí hay una... Si me permite, Rodolfo, aquí tengo una más. Dice, ¿un perito es una autoridad técnica? Sí.
Sí, siempre y cuando tenga los conocimientos suficientes, tanto en la parte técnica como en la parte jurídica para su aplicación. Por eso la invitación, colegas y amigos, a formarnos en la parte jurídica y legal. El perito debe fungir en todo el país. El registro estatal no nada más nos limita al estado, también podemos fungir en cualquier parte del país, así como el registro federal, ¿sí? Es un registro federal que cualquier órgano juzgado en cualquier estado del país nos puede llamar. El alcance de un dictamen pericial puede ir más allá de la NOM 001, todo lo que tenga que ver con la parte eléctrica, ley de la industria eléctrica, incluyendo la ley de infraestructura de la calidad, ley de metrología aún vigente, mientras no exista el reglamento de cómo aplicar la ley de infraestructura de la calidad, la norma 029, la 022, la misma norma 017 de Secretaría del Trabajo, cómo seleccionar equipos de protección personal, la norma 04 de Secretaría del Trabajo, manejo de herramientas, normas de seguridad e higiene, la norma 031, ahí está el ámbito de aplicación de un peritaje de una instalación eléctrica. Tenemos la obligación de conocer y darle seguridad a nuestros electricistas. La norma o la ley que se pide para formar electricistas empieza con nosotros mismos, colegas y amigos. Si tenemos personal a nuestro cargo electricista, hay que brindarles capacitación. La capacitación no es nada más para los ingenieros, también los electricistas la necesitan. La norma tiene que fluir a los electricistas, hagámoslo. Ingeniero, si me permite, acá tengo una pregunta más que Adelante, dice aquí, claro. Dice la pregunta número 1 que comenté, ¿es más redituable contactar a un perito o a una UBIE? Ya dijimos cuál es la diferencia entre perito y unidad de verificación. Todo depende de qué alcance se vaya a revisar, a investigar, ¿sí? El perito debe tener más alcance en una inspección comparado con las demás figuras, pero eso obviamente es gracias a la lectura, a la experiencia y al conocimiento. Cuando hay un incendio, ¿a quién acuden? ¿A un perito eléctrico o a un perito en incendios? Podemos participar los dos. Yo he participado en varios incendios, he tenido esa fortuna y hemos encontrado la causa y el origen del incendio. Obviamente esto me ha obligado a ponerme a estudiar el fuego, cómo se mueve el fuego, qué marcas deja cuando hay un cortocircuito, qué marcas deja cuando se mueve dentro de un lugar, ¿sí? Y tengo por ahí un peritaje muy interesante de un incendio precisamente, ¿sí? Entonces, este tema es mucho más amplio. La semana pasada dimos el curso de 20 horas al Colegio de Michoacán y créanme que vimos peritajes, dictámenes periciales presentados ante el juzgado, con toda la legislación marcada por las necesidades del cliente. Podemos participar 2 o 3 peritos de cualquier especialidad en un mismo hecho. ¿Cómo se llamó el curso? El perito profesional, marco jurídico y legal. Así está establecido que a través del ESIME pueden preguntar y podemos exponerlo en el momento en que la federación lo considere, ¿verdad? Reunir al grupo y poder exponerlo. Con todo gusto, colegas y amigos. Ingeniero, acá tengo una pregunta que se quedó perdida. El ingeniero Ricardo Borrallo nos pregunta, ¿tengo la opción de aceptar o no aceptar un cargo como perito ante un juzgado? Sí, la ley me protege. Eso se llama recusar el peritaje. El juez nos va a llamar en cualquier momento o podemos ser solicitados a través de un abogado, ¿sí? Y nos van a girar un documento de notificación para presentarnos. Si yo no estoy
verdaderamente capacitado para rendir un dictamen, puedo indicárselo al juez, decirle, señor juez, mis conocimientos no son vastos en el tema que usted me está llamando. Y todo por escrito. De otra manera, si no me presento, puedo ser llamado ante el juez. Todo tiene que ser por escrito y respondiéndole al juez. Sí puedo recusar un peritaje y no hay ningún problema si presento el escrito ante el juez. ¿Cuándo lo pueden llamar a dar un peritaje? Cuando lo soliciten. A mí, por ejemplo, me llaman los propietarios de un hotel incendiado, los propietarios de una comercial mexicana incendiada, cualquier persona que tenga una controversia con alguna constructora nos puede llamar para hacer un dictamen pericial, ¿sí? Entonces, no hay ningún intermediario, puede ser directamente para poder ser llamado por un perito, por un juzgador. Ahora, no necesariamente tengo que estar registrado ante el tribunal. Ok, la lista de integración en el Poder Judicial nos beneficia, sí, porque conforme a la lista vamos siendo llamados, pero independientemente de ello, aunque no estemos registrados, los abogados nos buscan sin necesidad de estar en el Poder Judicial. Obviamente quien tiene de mayores ventajas es quienes nos registramos en el Poder Judicial. Miren, no hay un formato prototipo para emitir un peritaje. Hay conceptos que están enmarcados en el método científico, ¿sí? Pero un formato como tal que me diga cómo elaborar un peritaje, no. Y es parte de lo que analizamos en el curso, precisamente, ¿sí? Hay una parte técnica, teórica, sí, un fundamento jurídico, hay hechos, pero todo en base al método científico o cualquier método de investigación. Yo utilizo el método científico que me ha dado resultado por muchos años. Hay que analizar evidencias, sí, revisar las evidencias, lo que encontremos, ver por qué el cable de aluminio después del fuego quedó con perlas en sus extremos, ¿verdad? ¿Por qué hay marcas de explosión en un interruptor? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se abombó la lámina de un tablero? Son evidencias. Entonces, aquí el perito también tiene que volverse experto en fotografía. Importante conocer fotografía y saber tomar fotos, ¿sí? ¿Aceptado el peritaje? No, estamos sujetos al llamado del juez a ser cuestionados por el dictamen pericial que emitimos. Y la vez que me llamaron en la cárcel preventiva de aquí de Benito Juárez, de Quintana Roo, en Cancún, me llevaron a 2 abogados y empezaron a cuestionarme en base al dictamen pericial que emití. Y me hacían preguntas que ni ellos sabían cómo hacerlas. Tuve la oportunidad de ponerme a jugar con ellos, a jugar en el plan profesional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me dijeron, usted en su dictamen pericial dijo que le presentaron las cartas de mantenimiento. ¿Cierto o no cierto? No. Ah, ¿no lo dijo en su dictamen pericial? No. Pero si aquí está escrito. A ver, señor secretario, señor juez, pido por favor al señor abogado que lea bien qué dice el encabezado del documento de mantenimiento. Ah, dice programa de mantenimiento, entonces no dice carta de mantenimiento, ¿verdad? Ah, no, sí tiene razón, ahí está, entonces no digas palabras que no puse en mi dictamen pericial. 3 o 4 preguntas fueron en ese tenor hasta que el secretario de acuerdos me mencionó, ingeniero, ya llevamos mucho tiempo aquí, fueron como 3 o 4 horas de cuestionarme, y ya estábamos cansados y el secretario me dice, ingeniero, ya respóndalos para irnos, ¿no? Porque ya hay mucho tiempo. Ok, está bien, ¿sí? Entonces, de ese tamaño, ¿por qué la falta de asesoría a los abogados? Y el conocimiento me dio esa oportunidad.
En ese caso lo ganamos. En el caso de un vehículo automotriz también lo ganamos. El seguro tuvo que pagar la pérdida total del vehículo. Oye, pero si tú eres perito en instalaciones eléctricas, comentó el seguro. A ver, señor juez, me mandó un escrito el juez. Usted es perito en instalaciones eléctricas. ¿Qué tiene que ver con el peritaje automotriz? Señor juez, efectivamente mi número de registro es de perito en instalaciones eléctricas, pero el tema que estamos tratando es un tema de resistencias de materiales. Y si observa mi tira de materias, la cual anexo, dice que llevé la materia de resistencia de materiales. Y en ese sentido, analizamos qué pasó con un software de simulación de un choque. Y en donde pudimos observar que la resistencia de materiales fue la que falló. Entonces, bajo ese sentido, el juez dijo, el ingeniero tiene la capacidad para resolver el caso. Y finalmente me habló el propietario dándome las gracias de que le pagaron su vehículo. Obviamente esto tardó como año y medio, ¿eh? Pero finalmente recuperó el pago de su vehículo ante el seguro. Muy bien. Bastante interesante. Sí. Sí, aquí hay otra pregunta. ¿El Poder Judicial envía el requerimiento al colegio solicitando un perito? Sí, lo puede hacer. En lugares donde no hay perito, lo manda a instituciones de educación superior. ¿Sí? Adelante, ingeniero. Sí, muy amable, ingeniero Velasco. Vemos el gran interés que han tenido todos por esta conferencia y de una vez quiero hacer un pequeño comercial. Vamos a continuar con toda esta labor que está manteniendo la coordinación de peritos FECIME, precisamente para llevar la experiencia del ingeniero Velasco y otros más ingenieros a todos los colegios y principalmente enfocarnos en la área legal, que es la cual queremos tomar. Entonces, quiero para continuar, si no hay otra pregunta, leer el reconocimiento que la coordinación de peritos FECIME hace a uno de sus elementos, porque el ingeniero Jesús Velasco Solís es parte de la coordinación y que nos va a aportar gran crecimiento con toda su experiencia y conocimiento de tantos años. La coordinación de peritos FECIME reconoce al ingeniero Jesús Velasco Solís por su participación en la ponencia Fundamento Legal de los Peritos Eléctricos en México durante el primer simposio de peritos FECIME 2020-2022. Muy amable, ingeniero Velasco, le agradecemos todos sus conocimientos y por lo que vemos fue una de las ponencias más exitosas. Gracias. Gracias, ingeniero. Muchas gracias a todos, amigos y colegas. Un abrazo y disfrutemos estas ponencias. Gracias, muy amables.